Hola, esto es Filosofía Fuera del Salón. Bienvenido, bienvenida. Con este video empezamos una serie acerca de historia de la filosofía política moderna. La pregunta será, ¿por qué abrir esta serie con Nicolás Maquiavelo? Bueno, pues porque en mi consideración, Maquiavelo inaugura la modernidad y sí establece las bases para una filosofía política o para una ciencia política. Entonces, bueno, definitivamente no es igual que la ciencia de Galileo Galilei, sino que es una ciencia que él está configurando de otro modo. Digamos que es más en el sentido de una tecné, entendida la tecné como un conocimiento sustentado en la experiencia, en la práctica. Él la compara con la medicina o con la navegación. Porque ambas disciplinas pues no requieren de exactitud ni formulación matemática, pero sí mucha experiencia y práctica. Finalmente, esta ciencia política tendrá que ser un conocimiento de las condiciones y factores que constituyen o que perfeccionan o disuelven un objeto al que Maquiavelo llama el Estado. ¿Cómo vamos a revisar el pensamiento de Maquiavelo? Bueno, empezaré planteando una descripción general del pensamiento de Maquiavelo, sus contribuciones, como un paisaje general, y después enumeraré cuáles son los conceptos más relevantes que tienen que ver con su aportación. Pero sobre todo, después de esto, vamos a revisar la lectura que de Maquiavelo han realizado tres grandes contemporáneos del siglo XX. Estoy hablando de Claude Lefort, Louis Althusser y Michel Foucault. Los textos en los que nos vamos a basar, bueno, desde luego, de Maquiavelo será El Príncipe, los discursos sobre la primera década de Tito Livio, ambos están publicados por Gredos. Un texto que puedo recomendarles que ayuda a que tengan como un planteamiento general de la historia de la filosofía política moderna, es el que coordinó Giuseppe Dussault, El Poder, ¿sí? Precisamente con este propósito de para una historia de la filosofía moderna, y está publicado por Siglo XXI. De Claude Lefort, aquí sí ya sería una cuestión más específica del pensamiento dirigido hacia la lectura de Maquiavelo. Claude Lefort escribió su tesis Maquiavelo, lecturas de lo político. Mucha atención, desde el título ya está diciendo cuál es precisamente su interpretación. Está publicado por Editorial Trota. De Louis Althusser está este libro que es Maquiavelo y nosotros, publicado por ACAL, específicamente el capítulo 1. Y de Michel Foucault vamos a revisar este libro que se llama Seguridad, Territorio y Población. Es el curso en el Collège de France de 1977 al 78,
publicado por el Fondo de Cultura Económica, y nos vamos a concentrar en la lección del 1 de febrero de 1978. Bueno, pues esto sería como la manera en que vamos a trabajar. Empezamos directamente una breve introducción de Maquiavelo. Bueno, este pensador renacentista florentino nació en 1469, falleció en 1527 a los 58 años, y se puede decir que su obra ha sido como reconocida por aportar consejos para príncipes. Pero precisamente los consejos que él ha dado, que eran como, que estaban totalmente fuera de los discursos edificantes que le habían antecedido, y fuera de los valores cristianos, sin una óptica eclesiástica, precisamente por eso fueron luego acusados de textos perversos, que él era un maestro de la simulación y del engaño políticos. Entonces, así empezó la fama de Maquiavelo desde entonces y hasta nuestros días. Hoy encontramos frases de Maquiavelo, muchas son textuales de su obra, otras se han formulado a partir de su obra, pero ya no son textuales, tales como, por ejemplo, todos ven lo que aparentas, pocos advierten lo que eres. O esa tan famosísima de que el fin justifica los medios. Hay que ser zorro para conocer las trampas y león para espantar a los lobos. Puede combinarse perfectamente el ser temido y el no ser odiado. A partir de estas frases encontramos por allí análisis de películas como El Padrino, por ejemplo, o documentales donde a partir de estas frases se analizan los comportamientos de políticos famosos, como por ejemplo de Margaret Thatcher y muchos otros políticos reconocidos. Bueno, ¿cuáles serían las interrogantes que podemos plantear y que están pues conectadas con lo que vamos a revisar de Maquiavelo? Pues primeramente sería si la obra de Maquiavelo tiene o puede ofrecer conceptos teóricos que vayan más allá de unas simples recomendaciones o consejos prácticos para políticos. Es decir, que si es posible abrir una interpretación de la obra maquiaveliana que reconozca allí un valor que vaya más allá del sucio cinismo. También nos podríamos preguntar cómo juegan en su pensamiento conceptos como Estado Nacional, como soberanía, lo político y cosas de este tipo. Bueno, acompáñame por favor hasta el final para que podamos descubrir las respuestas a estas interrogantes. Primero quiero comentar El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, su obra más famosa. El objetivo de esta obra era descubrir qué es un principado, cuántos tipos de principado hay, cómo se adquieren, cómo se conservan, cómo se pierden o por qué se pierden. Y continuamente durante toda la obra Maquiavelo está en continuo diálogo con los antiguos. Pues el dato más aceptado
es que se terminó la redacción del Príncipe en 1513. Hay otras personas que aseguran que fue en 1514. Sin embargo, se publicó hasta 5 años después de su muerte, en 1532. La dedicatoria es importante. Él expresa que en una primera redacción se lo estaba dedicando a Giuliano de Medici. Él murió repentinamente, por lo que Maquiavelo tuvo que dedicarlo entonces mejor a Lorenzo de Medici. He buscado películas acerca de la vida de Maquiavelo. La verdad es que no he encontrado. Hay documentales, varios y muy buenos. Sin embargo, encontré por ahí una serie, la vi hace varios años, es Los Borgia, la vi en Netflix. En la temporada 2, en el capítulo 4, hay un diálogo muy interesante donde está Maquiavelo en discusión sobre Savonarola con uno de los Medici, y él argumenta, se ve que son varios argumentos que sacaron precisamente del Príncipe, por qué Savonarola es una persona que debe ser expulsada de Florencia. Savonarola, recordarán ustedes, monje dominico, muy puritano, fundamentalista, que tuvo una muerte terrible. Bien, el Príncipe es una obra que está repartida en 26 capítulos. No tiene partes, pero nosotros ahí podemos descubrir 2. La primera de ellas tendrá que ver con los capítulos del 1 al 11, en donde habla de diferentes tipos de principado, sus modos de conquista, ya sea por la virtud del príncipe, por fortuna, incluso por herencia, por fuerzas propias o de otros, por apoyo de los ciudadanos o incluso hasta por crímenes. Es la parte más célebre, el capítulo 9, donde plantea el concepto de lo político, pero también es donde describe y perfila las características del príncipe nuevo. Busca legitimidad por su propia fuerza y su capacidad. La segunda parte, más o menos, la podemos encontrar entre los capítulos 12 al 15. Aquí trata temas nuevos, como por ejemplo los tipos de ejército, y da argumentos de por qué son malos los ejércitos integrados por mercenarios. También habla de las virtudes de los príncipes, el concepto de política, como este juego de apariencias, realidad, y habla de los discursos sustentados en lo que él llama la verità effettuale. Es un concepto de verdad muy interesante, porque no es la verdad conceptual, no es la verdad que descubrimos en el conocimiento de la realidad, sino se trata de esta verdad que se tipifica por los efectos en las personas y en la sociedad en general. De los capítulos 24 a 25, Maquiavelo hace un diagnóstico de la crisis italiana. Se trata de un balance de los errores de los príncipes romanos, de la fortuna y de la virtud. Ya finalmente, en el capítulo 26, encontramos esta exhortación a los Médicis.
Y todo esto está articulado sobre el concepto de Estado nacional. Bueno, el planteamiento general del príncipe es que el poder del príncipe está sustentado en la fracción popular. Se trata de buscar cómo puede conseguir un gobierno duradero, estable y sobre todo que no sea opresivo. En realidad, este principado civil popular se convierte en la solución virtuosa para construir una república libre. Pero en realidad se trata de una solución excepcional. Así la plantea Maquiavelo, porque el príncipe está puesto a prueba. Y en esa prueba el príncipe encara de manera extraordinaria la crisis. Entonces, en realidad, el príncipe es un personaje que a partir de lo ordinario es capaz de reaccionar de manera extraordinaria. Bueno, hasta aquí un planteamiento general del príncipe, y en lo que se refiere a los discursos sobre la primera década de Tito Livio, podemos comentar así rápidamente que todos estos escritos, también el príncipe, los escribió durante su confinamiento. Recordemos que Maquiavelo ocupó un cargo como secretario en el gobierno de Florencia. No quiere decir que esto lo haya convertido directamente en un gobernante, sino que pues formaba parte del aparato administrativo y tenía cierta cercanía con los políticos, cosa que él disfrutó muchísimo, pero tuvo varios problemas, acciones que se interpretaron como que él estaba traicionando a los Medici, y por esta razón él fue despedido, capturado, arrestado y torturado de una manera horrible, hasta que finalmente no muere y lo expulsan o lo exilian a que viva en las afueras de Florencia. Él ahí tenía una casa de campo, con lo cual nos damos cuenta que pues él, si no era de la nobleza, sí estaba ocupando una posición pues mucho más holgada que la clase popular. Era pues una especie de incipiente burguesía. Entonces pues sí, tenía limitaciones económicas, pero tenía este privilegio de contar con esa casa de campo en la que vivió un confinamiento obligado, y pues se dedicó en ese tiempo a escribir. Escribió muchas cosas, esta novela Mandrágora, que es en realidad una especie de alegoría, ¿no? Alegoría política. Y ahí escribió estos discursos sobre la primera década de Tito Livio. Es lo primero que empezó a escribir. Después interrumpió esta escritura, dejó de lado los discursos, porque se le ocurrió escribir El Príncipe, y él tenía cierta urgencia porque no era nada más escribir, o sea, la urgencia no era por escribir sus ideas acerca del príncipe, sino de entregárselas a los Medici como una estrategia para poder él regresar, ser perdonado y regresar al ámbito político de una manera ya activa. No lo consiguió, y cuando terminó de escribir El Príncipe, volvió a escribir la continuación de estos discursos,
que muchos piensan que son más importantes en un sentido de conceptos políticos que el mismo Príncipe, que es el que lo hizo famoso. Entonces, es aquí en estos discursos donde encontramos la concepción de política que tiene Maquiavelo, pero también su concepción de historia. Y estos sí están divididos en 3 libros, en los cuales no encontramos un equilibrio ni en tamaño ni en cuestión temática. De hecho, se piensa que este desequilibrio se debe a que él nunca los terminó de redactar. Los redactaba y los volvía a redactar y rompía y volvía a hacer. Entonces, en el libro primero encontramos que habla de las repúblicas y la política interna de Roma. Es importante porque aquí, al hablar de las repúblicas, en realidad está recuperando textos anteriores que él había hecho hacía muchos años y los reescribe y los reformula en algo como más organizado acerca de las repúblicas, que para él esto fue y muy importante porque era su tema favorito. El segundo libro habla de temas muy cercanos a su libro de El Príncipe. Habla de la política exterior de Roma y también de su expansión. Y en el tercer libro de estos discursos habla de política interna, pero también de política externa romana, pero ya enfocando todo esto en los actos individuales de los hombres. Se trata más bien de analizar actitudes políticas. ¿Cuáles son los conceptos relevantes de, en general, el pensamiento político de Maquiavelo? Bueno, sin duda el primero de ellos es su concepto de Estado nacional. Él está muy consciente de que está buscando un orden nuevo. En esta situación que vivía Florencia de tanto caos, pero también tanta guerra y que Florencia estaba como muy expuesta y que era muy vulnerable, él encontraba que solamente un orden nuevo podía dar solución a esta problemática o a esta crisis italiana. Entonces él estaba muy consciente de que era equivalente a buscar aguas y tierras desconocidas. No lo dice, pero yo lo veo que está casi comparándose con un Cristóbal Colón de la política, ¿no? En esta búsqueda de aguas y tierras desconocidas. Bueno, otro concepto importante es el concepto de pueblo. Para él el pueblo no es un concepto igual al de nosotros o al de la actualidad. Para él es solamente un conjunto de posiciones sociales que se distinguen por ser lo opuesto al poder de los nobles. Interesante es también su concepto antropológico, su concepto de ser humano. Aquí lo podemos clasificar como un escepticismo antropológico. En este sentido, yo lo ubico, y bueno, no solamente yo, hay muchos expertos que así lo hacen, que se encuentra en esta línea de pensadores políticos que consideran que los hombres son malos, ¿sí? Esta línea viene, por ejemplo, desde Platón, pasando por Maquiavelo, pero también por Hobbes, por Spinoza, por Hegel, y podemos llegar incluso hasta Carl Schmitt. Entonces, sí tiene consecuencias esto de pensar que los hombres son malos, porque entonces su pensamiento va a estar enfocado a buscar cómo tenerlos bajo control.
Bueno, entonces yo quisiera compartir con ustedes un pequeño pasaje de El Príncipe. Se trata de la página 56 de esta edición de Gredos, donde habla acerca de este concepto antropológico. Y dice así: porque de los hombres cabe en general decir que son ingratos, volubles, falsos, cobardes y codiciosos, y que mientras los tratas bien, son todos tuyos. Te ofrecen su sangre, sus bienes, su vida y sus hijos. Como antes dije, mas siempre y cuando no los necesites, pero cuando es así, se dan media vuelta. Hasta aquí Maquiavelo. Entonces, como podemos ver, tiene pasajes de este tipo. Encontramos otros donde claramente tiene esta noción de que los hombres son malos. Otro concepto relevante es la razón de Estado. Hay un pasaje en los últimos capítulos de los discursos donde menciona que algunos cónsules y el ejército romano estaban cercados por los samnitas, y que para liberarlos les ofrecieron condiciones ignominiosas o humillantes. Entonces todos los cónsules decían que no podían aceptar eso, precisamente porque era humillante, hasta que destaca uno de ellos que tiene una opinión diferente. Y ahí sería una razón de Estado, porque decía, si nosotros aceptamos eso, que era que los dejaran totalmente desarmados y así los soltaran en medio del bosque, y que regresaran a pie, desarmados, por lugares muy peligrosos, solos, hasta Roma, dijeron, bueno, pero conservamos la vida. De este modo podemos llegar a Roma, volvernos a armar y defenderla. Así que el principal valor es conservar la vida para poder defender a Roma. Y precisamente por eso valía la pena aceptar estas condiciones ignominiosas. Bien, otro concepto importante es el concepto de virtud. La virtud para Maquiavelo no es la misma virtud de la que hablaba, por ejemplo, Aristóteles, que hablaba de que la virtud era ese término medio entre dos extremos igualmente viciosos, y que Aristóteles mencionaba las virtudes éticas y las dianoéticas. No, la virtud, como le llamaba Maquiavelo, se trata de esta capacidad de los gobernantes, o de los que deben tener los príncipes, para adecuarse a los tiempos con el propósito de perdurar o hacer perdurar el orden político. También este concepto de virtud está muy atado a estas nociones que también maneja Maquiavelo acerca de la importancia de que el príncipe disfrute de buena fama y que pueda incidir con sus discursos en la opinión pública. Es decir, ya está manejando una noción de imagen pública pues asociada a las acciones de apariencia que debe tener el príncipe. Bueno, pues hasta aquí este planteamiento general, y ahora vamos a ver de manera breve, pero sí importante, un vistazo a la lectura que de Maquiavelo realiza Claude Lefort. Recordarán este filósofo francés del siglo XX, que fue discípulo
de Merleau-Ponty, famoso por su teoría acerca del totalitarismo. Y Claude Lefort tiene este libro que se llama Maquiavelo, lecturas de lo político. Entonces, ahí es donde Claude Lefort expresa que la gente en general se ha quedado con la idea de que Maquiavelo solamente es un cínico que aporta consejos para príncipes bastante superfluos. Y Lefort dice, nosotros podemos tener una lectura o una interpretación de Maquiavelo mucho más profunda, más seria, que ya no se trate de una lectura superflua. Entonces, en una entrevista que le hicieron a Claude Lefort en 1978, él explicó que él siempre había sido un asiduo lector de la obra de Karl Marx y encontró en esta obra un vacío. Esta laguna de Marx tiene que ver con el concepto de lo político. Probablemente Marx no trató este concepto por asociarlo mucho como ideología, pero Lefort encuentra que Maquiavelo amaba a los fundadores, tenía una especial predilección por los hombres que iniciaban algo nuevo o que fundaban una nueva empresa. Y entonces Claude Lefort piensa que Maquiavelo también a su vez fue un fundador. Y para eso se refiere al príncipe en el muy célebre capítulo 9, que yo quisiera para ustedes compartir un pasaje precisamente de la página 32. Y entonces dice así Maquiavelo, habla del poder y dice, se accede o mediante el favor del pueblo o mediante el favor de los notables, pues en toda ciudad se hallan esos dos humores contrapuestos. Y surge de que el pueblo desea que los notables no le dominen ni le opriman, mientras que los notables desean dominar y oprimir al pueblo. De esos dos apetitos contrapuestos surge en la ciudad una de estas tres consecuencias: el principado, la libertad o la licencia. Hasta aquí Maquiavelo. Bueno, al respecto, Lefort lo que hace es un análisis muy detallado y profundo solo de este pasaje y lo asocia con otros, pero este es su pasaje central. Es el corazón, digamos, de El Príncipe. Es la tesis que descubre Lefort acerca de Maquiavelo, que dice, para Maquiavelo hay una división originaria que desgarra la sociedad en clases antagónicas, con deseos irreconciliables, y lo curioso es que esta división no se basa en la naturaleza humana, sino en los deseos de los hombres. Es decir, que se trata de que es una clasificación sostenida sobre un criterio que está más bien en las condiciones prácticas en las que conviven los hombres en la ciudad. Y de ahí surgen estos deseos. A este desgarre y a esta división de la sociedad en dos clases y su relación antagónica irreconciliable, Claude Lefort le llama relación esencial. Dice que no hay solución final
para este conflicto, porque es inherente a lo político. Todas las sociedades así van a estar siempre con esta relación esencial. Si las ciudades son iguales en cuanto a esta división, pero se pueden distinguir por el lugar que ocupa lo político, precisamente, ya sea por el principado, la libertad o la licencia. Al respecto, yo quisiera compartir con ustedes un pasaje de la obra de Lefort, donde habla precisamente de la lucha de clases, y dice: o esta genera un poder que se eleva por encima de la sociedad y la subordina enteramente a su autoridad, el principado, o se regula de manera que nadie está sometido a nadie, al menos en derecho, que es la libertad, o es impotente para reabsorberse en el seno de un orden estable, la licencia. Hasta aquí Claude Lefort. Entonces, lo que continúa analizando Lefort son estos efectos, ¿no? Los efectos que tiene la división originaria en la sociedad. Primero menciona a la licencia, que no se detiene mucho porque esta no presenta un dispositivo institucional para refrenar los deseos de los poderosos, sino que la ley es un instrumento solamente para favorecer la supremacía de los grandes. Entonces, después de esto, sí hay otras dos alternativas para hacerse cargo del conflicto y poner orden, que sería precisamente el principado, y concentrado en esta figura que menciona Maquiavelo, que es el príncipe nuevo. Dice que el príncipe nuevo debe estar consciente de que debe su existencia al conflicto, a la división en dos partes irreconciliables. Pero lo importante, la estrategia que debe seguir el príncipe nuevo es colocarse por encima de estas dos clases y demostrar que él no es un opresor entre los opresores. De este modo logrará generar un poder imaginario que es esta construcción precisamente del príncipe, porque de este modo él va a representar la unidad de la sociedad. Se instituye a partir de su vínculo con las clases. Al inicio de los discursos, Maquiavelo hace un llamado a imitar la antigüedad, pero no es por nostalgia, dice Lefort, y para eso vale la pena revisar este pasaje de los discursos que va entre las páginas 113 y 114. Por aquí lo tengo. Sí, aquí está. Dice Maquiavelo: sostengo que quienes censuran los conflictos entre la nobleza y el pueblo condenan lo que fue primera causa de la libertad de Roma, teniendo más en cuenta los tumultos y desórdenes ocurridos en los buenos ejemplos que produjeron, y sin considerar que en toda república hay dos humores,
el de los nobles y el del pueblo. Todas las leyes que se hacen en favor de la libertad nacen del desacuerdo entre estos dos partidos y fácilmente se verá que así sucedió en Roma. Más adelante podemos agregar. En esta misma página 114 continúa Maquiavelo y dice: no se pueden pues calificar de nocivos estos desórdenes, ni de dividida una república, ni con razón se debe llamar desordenada a una república donde hubo tantos ejemplos de virtud, porque los buenos ejemplos nacen de la buena educación de las buenas leyes, y estas de aquellos desórdenes que muchos inconsideradamente condenan. Hasta aquí Maquiavelo. Está padre este último silogismo, ¿no? Pero bueno, en realidad Claude Lefort quiere destacar precisamente este pasaje, porque precisamente aquí nos damos cuenta que es en los discursos donde repite un fragmento de El Príncipe, donde habla de estos dos humores, pero sobre todo de la importancia del conflicto, que los conflictos no son malos, sino que son buenos, y que de ahí deriva precisamente la grandeza de Roma. Acerca del régimen libre, Lefort dice que no lo podemos ubicar como la democracia tradicional, pero tampoco el régimen libre es equivalente a un régimen mixto. El lugar del poder permanece inocupable. Entonces, esta es una característica que asocia al régimen libre justamente con la República Romana, donde realmente aparece el poder como inocupable y ya nadie puede o pudo apropiárselo. Fue en realidad un modo para resolver el conflicto de esta relación esencial. Maquiavelo señala entonces estos dos tipos de sociedades políticas. En realidad tenemos a una que es la expresión acabada de la apropiación del Estado por un particular, señala Claude Lefort, y la otra es la expresión acabada del anonimato del poder. Bueno, hasta aquí pues esta primera interpretación de Maquiavelo. No me queda más que preguntarte, ¿te convence la lectura de Lefort? ¿Puedes aportar ejemplos contemporáneos que encarnen esta interpretación? Me gustaría que lo anotaras en los comentarios. No me queda más que invitarte a nuestro siguiente video, donde revisaremos la lectura de Louis Althusser, que es distinta a la de Lefort y bastante reveladora. Yo aquí te presento estas lecturas para que tú las valores y puedas sustentar tu propia opinión. Si este video te agradó, respondió a tus expectativas, por favor te pido que me des like, que te suscribas al canal, para que de esta manera me apoyes y podamos continuar con este proyecto de filosofía fuera del salón. Hasta la próxima.